970 Universal, 95 años. Pasión por la radio. Entre plumas y trinos, acá comienza Hablando de Aves. Conducen Bernardo Williamson y Enrique Quiqueizo. Participación especial, Dr. Diego Pena. Es una producción de Acrucom Producciones. Muy buenos días, estimada audiencia de Hablando de Aves del día de hoy. Acá estamos emitiendo por 970 Radio Universal, el canal de Facebook de nuestra Asociación de Canaricultores, Roller del Uruguay, y por el sistema de TV de abonados 970 Radio Universal. Buenos días, doctor Diego Pena. Buenos días, Enrique, Jordan y audiencia. Bueno, un nuevo domingo, un nuevo programa, Hablando de Aves. Como siempre les digo, espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Bueno, acá estamos. Hoy no contamos en estudio con la presencia de nuestro mariscal, don Bernardo Williamson, que lo vamos a tener en el segundo bloque. Vamos a ver a dónde anda, por dónde anda. Pero bueno, Diego, vamos a anunciar de arranque nomás el sorteo que tenemos para realizar el último domingo, que coincide justamente con nuestras elecciones nacionales. El sorteo que va a realizar Acru, que consta de... Va a costar en esta oportunidad de un casal de canarios canela, rojo mosaico, ¿no? No, rojo, canela. Canela, un casal de canela, donación del criador Antelo, un criador, digo, de muchos años en la institución, que tiene una muy buena genética, muy buenos ejemplares, y que año a año colabora siempre con la institución. Bueno, el último domingo del mes tendremos el sorteo de estos ejemplares y bueno, para poder competir, digamos, por estos ejemplares, van a tener que mandar sus últimos 3 dígitos y la barra de su cédula con su nombre al 092-157-151. Reitero, 092-157-151. Para los socios de Acru, estando al día con la cuota social, tenemos un beneficio en Óptica Brioso. Exactamente, últimamente se ha incorporado nuestro panel de avisadores, Óptica Brioso, dando un beneficio a todos los socios de Acru que se encuentren obviamente con la cuota social al día. Vamos a tener un contacto internacional. Allá está atrás del vidrio Jordan Martínez, hoy que nos acompaña como todos los domingos. Muy buenos días, Juan Carlos Plaza desde Chile. Muy buenos días, Enrique. Bueno, Juan Carlos es un criador de Chile, nacido en Ciudad de los Andes. Explícanos un poquito, Juan. Bueno, soy criador de la rama de Formipostura. Pertenezco al Club Ornitológico del Norte. Crío las líneas inglesas que son Norwich, Cress y Gloucester. Llevo 35 años en la crianza, en Formipostura 18 años. ¿Qué más le puedo decir? No sé, ustedes me van preguntando. Bueno, Juan Carlos, sé que has competido a nivel nacional en los últimos campeonatos realizados en Chile, y sé que en el último campeonato nacional obtuviste algunas distinciones que queríamos que la vayas comentando para la audiencia, y después vamos a ir conversando un poco de las razas que crías. Sí, este año logramos sacar el campeón de serie, la línea de Cress, que fue con un Crested oberomelánico, y eso fue, bueno, la distinción más grande de este año. Vamos a explicarle a la audiencia que campeón de serie en los campeonatos de Chile es como sacar, salvando la distancia, un campeón mundial. O sea, tiene que tener más de 90 puntos, ¿verdad, Juan Carlos? Así es. Diego. Tener más de 90 puntos y cumplir con estas cualidades. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto tenerte acá en el programa. Bueno, aparte del Cress, ¿estás criando alguna otra variedad más de Formipostura?
Sí, hago el Gloucester y Norwich. Esas son las líneas que crío. Juan Pero Carlos, también he tenido grandes resultados con ambas líneas, logrando campeonatos de serie, los campeonatos de salón, que también lo hace el club de nosotros, el club ornitológico. En algún momento lo hicieron las otras sociedades como la Soch, y también pude lograr ese campeonato, que es como el mejor del show, el mejor pájaro que lo elige el juez. Ahí está, Una el Best distinción in que hace el Show juez. que dicen en Europa. El Ahí best in show, como dicen en Europa, tal cual. Juan Carlos, vamos a hablar un poquito de la crianza del Crest, ya que acá en Uruguay, donde emitimos el programa, a pesar de que estamos saliendo para toda América y para todo el mundo, no hay, creo, ¿no, Diego? Criadores de Crest. En este momento. En creo este que no. momento no hay nadie. Y sería un buen momento para que tú comiences a explicar algo sobre la cría del Crest. Emparejamientos, alimentación, durante la cría, durante todo eso, Juan Carlos. El micrófono es tuyo. Bueno, el Cres es un ave que es muy, muy atrayente, muy linda. Para mí es el príncipe, como le digo yo, de las aves de forma y postura, porque antes está el gigante italiano, pero a la vez también es muy complejo. Realmente es un arte la crianza del Cres. Para poder criar esta ave se necesita un promedio de 2 parejas nodrizas, de 2 a 3 parejas por cada pareja de Cres. ¿Ya? Es súper complejo el tema de la crianza, son pájaros delicados, cuesta bastante sacarlos. La alimentación es fundamental, sobre todo en el desarrollo de la cría, tener alimentos de buena proteína, una buena variedad de semillas, que las nodrizas sean fundamentales, porque es un pájaro lento, es un pájaro que le cuesta tomar como iniciativa para poder alimentarse. No es como un Gloucester o como un canario de color que siempre están activos pidiendo comida. A medida que van creciendo, obviamente, ellos piden más comida, exigen más demanda, y por eso es importante tener buenas nodrizas que sean capaces de poder suplir esta demanda de estos canarios. Es un pájaro que tiene grandes virtudes que uno tiene que destacar ahí, donde se concentra en su tabla el puntaje máximo, que son 50, es solamente la cabeza. Entonces un pájaro que hay que saber seleccionar bien. La cabeza es muy importante en estos pájaros, la calidad de la pluma. Juan Carlos, ha sido un tema redundante acá en los programas anteriores, acá en la mesa con Diego y con Bernardo, el tema de la preparación de las aves para la cría, ¿verdad? Y vamos por parte. ¿Cómo preparás las hembras de Crest para la cría? O sea, ¿en qué tiempo la preparás? ¿Cuál es la alimentación que le das? Explicarle un poquito a la audiencia ese tema. Yo parto casi a fines de agosto, ¿ya? Hacemos un tema con la vitamina, la cantidad de horas de luz, que es importante, y son pájaros que están partiendo alrededor, bueno, acá por el tipo de clima que yo tengo en los Andes, que también es complejo, es un clima seco, ¿ya? Es bien especial, que a veces tenemos mucho frío y pasamos al extremo de calor. O sea, es una de las ciudades que tiene más calor en Chile, en las temporadas altas del verano. Entonces, eso mismo también nos complica para hacer la crianza. A mí me complica la crianza del Cres, que es un pájaro que tengo que aprovechar en 2-3 meses de poder sacar las crías. Preparamos con pastón para poder llegar a esta proteína, y el huevo, para mí es fundamental, el huevo duro. El tema del pastón que tú dijiste, Juan Carlos, el tema del pastón, Dime. ¿lo preparás tú o lo comprás ya de alguna marca determinada? No importa la marca, pero digo, ¿tú lo adquirís o lo armás tú el pastón y le agregás el huevo duro? No, el pastón lo compro. El pastón que viene de Bélgica. Y el huevo lo coloco la mitad en la jaula. Eso es lo que hago. No lo mezclo con el pastón. Dejo las dos cosas separadas para que ellos se vayan alimentando. Y así también voy controlando lo que consumen. Pero el huevo para mí es fundamental en la cría. Diego. Bueno, muy bien. Recién estabas hablando también del tema de que utilizás nodrizas
Los Norwich, que también dijiste que criás, es muy frecuente también la utilización. Digo, ¿qué tipo de canarios utilizás para nodrizas? ¿Usás algún descarte, digamos, de los Gloucester o algún otro canario para nodrizar? Bueno, en la nodriza yo creé un canario, ¿ya? Hice una mezcla para obtener un canario mucho más grande y que pudiera suplir la alimentación, sobre todo en el cres. En los Norwich, aunque no lo creas, ellos tienden a criar. Uno trata de no dejarle tanta cantidad de pichones, uno le deja 1 o 2 pichones para que ellos puedan probar, pero a diferencia del cres, ellos crían sin mayor problema. O es lo que nos ocurre a nosotros. Perfecto. Porque hay gente que ocupa nodriza para el tema del cres. Los Gloucester no los ocupo, porque como hemos traído la línea europea, ellos tienen como un letargo y no alcanzan a suplir la demanda de un cres. Entonces, no sé, tú le colocas un cres y puede ser que la Gloucester a mitad de camino se canse y no siga alimentando. ¿Qué he estado haciendo estos últimos años y que me ha ayudado bastante? Empecé a comprar una papilla que era de loro. Entonces ayudo a embuchar 3 veces al día. Y esa papilla tiene una gran cantidad de proteína, una gran cantidad de aminoácidos y todo lo demás, y me ha ayudado bastante. El año pasado tuve muy buenos resultados en la cría de los cres. Pero es muy importante la nodriza que tú puedas ocupar. De hecho, estamos haciendo una importación. Estoy viendo unas parejas de rizado del norte, porque ellas son unas nodrizas de calidad para el cres, y así también poder tener otra raza que te permite desarrollar la actividad. Juan Carlos, hablamos un poco de la preparación de las hembras. ¿Los machos de la raza Cres tienen alguna preparación especial que difiere a las otras razas de forma y postura? ¿Tú lo preparás diferente? No sé si la preparo diferente, pero ellos tienen unas condiciones. Como ustedes saben, la cantidad de plumas, ¿cierto?, que tiene, sobre todo en un bred, tú tienes que cortarle las cejas. Lo mismo en el corona para que puedan ver y tengan una mayor entrada de luz. Hay que limpiar la zona de la cloaca, ¿cierto? Tanto al macho como a la hembra, obviamente dejándole el plumero que le decimos al macho para que pueda copular mejor. Bajar los palos de la jaula para que ellos puedan pisar. Porque es un pájaro con letargo, un poco torpe. Es un pájaro de 17 centímetros. Y darle la cantidad de luz y la vitamina E, que eso es lo que más ocupa. Hoy día también la ortiga. La ortiga ayuda bastante. Eso lo aprendí con algunos compañeros y realmente que ayuda a encelar los pájaros. Pero esa es como la preparación. Lo mismo hacemos con el Norwich. Bueno, el Norwich no le corto la ceja. Obviamente no tiene esa cantidad de plumas que tiene el cres. Pero eso. Esa es la preparación más especial. Y en el CRES mantenemos siempre lo mismo, corona por sin corona, ¿verdad? ¿O vos haces algo que difiere a lo que se hace normalmente, ¿no? No quiere decir que en todas las oportunidades se realice así. O sea, yo trabajo bred por corona. Trabajo como tiene que ser. Como hemos tenido la oportunidad de traer de afuera, que las importaciones han sido muy importantes para desarrollar la raza, lo trabajo de esa manera. Entonces hay buenos bretes, hay buenos coronas, y la idea es no perder eso, para poder mantener la corona, mantener esta calidad de pluma. Tú sabes que es una pluma sedosa, que tiene que tener brillo. Entonces le tengo un poco de miedo a hacer coronas por corona o bret por bret, que después me cueste más caro perder la cabeza, que es lo más importante del cres. Uh-huh. Y durante la cría, Juan Carlos, ¿verde sí o verde no? ¿Lechuga sí o lechuga no? No aplico lechuga. De vez en cuando yo aplico el brócoli. Le tengo miedo y respeto a la lechuga. ¿No será ese un tema de un poco tabú, de que hay muchos criadores que le tienen miedo porque le pueden producir diarrea a las aves? Y la gran mayoría de la gente nos ha dicho, inclusive lo digo en nombre propio, por mi experiencia personal, yo siempre utilizo la lechuga durante la cría. ¿No será un poco tabú eso de que la lechuga le hace mal a las aves, Juan Carlos? Puede ser tabú, pero a mí en un momento la lechuga me produjo problemas y trato de no ocuparla. Lo que más puedo ocupar es brócoli.
pero la verdad que la alimentación la baso en todo lo que es el huevo y una variedad de semillas, que eso lo aprendí con el criador en Holanda. Lamentablemente no tenemos la variedad de semillas que tienen ellos, la cantidad, que hablan de 20 variedades de semillas. Acá es súper caro, es costoso la semilla y cuesta conseguir algunos tipos. Pero en la lechuga le tengo bastante respeto. Puede ser un tema mío y otra gente lo hace sin problema. ¿Y utilizás la fruta también, Juan Carlos? Estoy hablando durante Manzana. la cría, ¿verdad? Sí, manzana. Diego. Solamente manzana. Muy bien. Decime, ¿qué expectativas tenés de futuro? Ya nos has comentado algo de traer rizados del norte, tanto para utilizarlos como nodriza como de otra variedad nueva dentro de tu criadero. ¿Algo más que te esté interesando, que te esté picando la idea de incorporar al criadero? Bueno, tengo una idea media loca. Y es loca porque lo que más me gustaría es gigante italiano. Pero es una ave que es costosa. Tienes que tener una infraestructura para ella. Tanto jaula y lo otro, el costo del ave. Claro. Y el riesgo que implica traer en la cuarentena. Si eso es lo más triste de poder desarrollar la canicultura y fonicultura. Son las cuarentenas las que nos complican. Este tema de tener los 21 días allá y después 21 días acá en nuestro país es muy estresante para el ave. De hecho, para un criador hace que sea complejo, porque tú sabes que las aves, sobre todo en esta de gran tamaño, son más delicadas. Entonces traer un gigante italiano, hacer una inversión así, es lo que me hace pensar. Esa es la locura más grande. Pero dentro de las variedades me gustaría criar Yorkshire. El Yorkshire es una de las opciones que tengo. Y el Border. Perfecto, muy bien. Razas grandes, ¿no? Claro, razas grandes. Pasamos del Gloucester a las demás ya mediano y grande. Decime una cosita, para la parte del Crest, ¿no? Y capaz que hasta del Norwich mismo, digo, ¿utilizás alguna jaula diferente o utilizás la misma que para el Gloucester? Por el tamaño, digo. Lo que pasa es que todo mi criadero está basado en estas jaulas de 60 centímetros por 40 de alto. Y ocupo para todos la misma. No tengo ninguna diferencia. Bien. ¿Ya? Lo que me preocupa sí que los crías cuando van naciendo estén en voladora. Eso es lo importante. Y también ir cuidándolos, sobre todo los que están con corona. Bueno, trato de dejar los coronas todos juntos, que no queden con un bred porque el bred los va a pelar. Es un pájaro que tiene carácter. Ahí está. Juan Carlos, quiero tocar un poquito el tema del Gloucester también. Que el Gloucester sí es una de las razas de forma, Diego, que más criamos acá en Uruguay. En Uruguay la más criada por lejos, claro. A nivel mundial es una de las razas estándar de forma y postura, ¿no? Entonces quiero que le cuentes a la audiencia de Uruguay y de todo el mundo, ¿qué buscas cuando emparejás para criar Gloucester? Que cuentes un poco cómo emparejás, qué es lo que buscás. Quiero que le cuentes un poco a la audiencia, a los criadores y a mucha gente que siempre, domingo a domingo, se está enganchando en el programa y quiere empezar a criar. Que lo que busco es poder compensar estas aves. El Gloucester realmente sí, es uno de los pájaros más competitivos que tenemos en fonicultura, ¿cierto? Sí. Busco poder compensar en lo que es pluma, en lo que es el tamaño, que es un punto complejo, realmente un punto complejo, porque tú no sabes sopesar si reducir tamaño va a tener otros costos. Hay que recordar que el Gloucester tiene 4 puntos, el principal es tamaño, pero tenemos cabeza, tenemos forma y tenemos pluma hoy día. Y esos 4 puntos son de 20 puntos cada uno. O sea, estamos hablando del 80% del ave. Entonces es bien complejo, porque achicar mucho te puede costar que pierdas forma, que pierdas la cabeza, que para mí tiene que tener una armonía. El pájaro se tiene que ver compacto. Entonces trato de compensar esto, de buscar a lo mejor que la hembra sea más pequeña, con un macho más grande y que tenga las virtudes, pero tampoco sin descuidar la pluma.
de que no tengan plumas largas para que se me escape el tamaño y el día de mañana estos pájaros se llenen de quiste. Tratar de que tengan brillo, que es algo importante. Que ha costado mucho. Acá llegó bastante importación de Europa y ha sido complejo, ya que ustedes saben que la mayoría de los criadores de Gloucester en Europa tienen el concepto de IGBA, que también es un malentendido, pero es un pájaro que ellos cuando juzgan ven que sea compacto, que se cumplan los 4 puntos, no dándole tanta importancia a lo que es el tamaño, a diferencia de Sudamérica, que los jueces buscan, ojalá sea lo más pequeño posible. Es muy difícil encontrar un pájaro de 11 centímetros. Entonces... ¿Hay en la actualidad pájaros de 11 centímetros de Gloucester? Lo he visto en los campeonatos de Argentina. Ellos, he visto pájaros pequeños, pero siento que faltan las otras virtudes. Exactamente. Digo, no hay una compensación, digamos, ¿no? Digo, al achicar el pájaro habitualmente, o se nos achica la cabeza, o perdemos la calidad de la pluma. Cuando tenemos buena cabeza en corona o en consorte, perdemos un poco el tamaño. Digo, bueno, el reto es eso, ¿no? Tratar de lograr esa armonía que por ahora es muy difícil, ¿no? Sí, es difícil. Por eso el criador tiene que crear su sello, colocar colocar parte de él en esta creación del ave. Uh-huh. Pero también depende mucho de lo que el juez quiera buscar y a dónde quiera apuntar la crianza de los Gloucester. Eso también es importante. Ahí está. Me llega una pregunta para vos, Juan Carlos, acá recién a mi celular personal, y me preguntan, en un Gloucester, yo te la traslado así tal cual, más o menos me la realizaron. Sí, no hay problema. En un Gloucester, fondo blanco con fondo amarillo, ¿ponemos o ponemos 2 fondos blancos o criamos con fondo amarillo por fondo amarillo? Es que todo va a depender de la calidad de pluma que tú tengas de los fondos amarillos. Eso es algo que la gente tiene que aprender a ver. Pero yo trato de siempre hacer overos. Overos o ocupar un melánico con un lipocrómico. ¿Sabes por qué? Porque se te puede alargar la pluma, pero el criador tiene que entender eso. ¿Qué tipo de pluma tienen sus aves? Que es algo que a muchos les cuesta entender. 2 lipocrómicos, si hay plumas largas, obviamente se te va a alargar mucho más la pluma. Yo al lipocrómico le tengo más respeto. Una de las maneras de trabajarlo para mí es con overo o con melánico. Pero que este melánico cumpla con la calidad de pluma, existe la compensación. Esa es la idea, siempre estar compensando la ave. Algunos hablan de intenso, pero el intenso también tiene que tener buena calidad de pluma. Yo creo que eso es lo que falta, que hay que aprender a leer la pluma que tiene el ave. Y es algo que hemos aprovechado de Europa. Los europeos avanzaron mucho en el tema de la calidad de la pluma. Pero como les digo, también se nos fue el tamaño. Es algo que ha sido muy criticado por los jueces, el tema de tamaño que tenemos. Se nos escapó un poco en ese sentido. Ahora, es bonito ver un Gloucester compacto que tenga una cabeza proporcional al cuerpo, que no tenga cuello, ¿cierto? Esta espalda levemente abombada, pero se nos escapa el tamaño. Juan Carlos, si yo quiero agregarte algo ahora en forma personal, ¿qué rol juega el factor canela en lo que vos dijiste ahora en la cría? En la pluma, ¿no? Más que nada. Sí, claro, te repito lo mismo. O sea, el canela va a depender de la calidad de la pluma que tengas. Yo trato de no llenarme de mucho canela, porque he visto otros criaderos que arman mucho canela y cada año tú vas viendo que los pájaros se la alargan o la pluma se termina siendo muy ancha también y termina afectando al ave. Por eso la compensación es importante. Es importante que tú tengas buenos pájaros de buena calidad de pluma. Bueno, está muy bueno todo esto. Ese es el concepto que tengo. Está muy bueno todo esto que nos has comentado para toda nuestra audiencia. Diego. Una última pregunta te quería hacer. Estamos hablando de Gloucester, estamos hablando de Crest, variedades que no aceptan el factor rojo. Y estamos hablando del Norwich, que sí.
el Norwich, Exacto. ¿lo criás en los tradicionales, blanco, amarillo, o has incorporado también el factor rojo? Mira, te cuento. Cuando yo partí con el Norwich fue hace como 15 años atrás, y en ese momento solamente eran melánico y lipocrómico. Hoy volví, me estoy viendo el tema si incorporo los tiños y quedan rojos. Estoy viendo ese tema. Perfecto. Estoy tratando de conseguir, porque hoy día estamos haciendo la importación, y estoy tratando de conseguir otros colores. Traigo Perfecto, incluso bien. canela y blanco, que me ha costado un mundo conseguir en Europa. Ujú. Porque también hay que traer buenos blancos de buena calidad de pluma. Bueno, acá volvemos a lo mismo. Son pájaros donde la pluma pesa bastante. Exacto. Hay que saber seleccionar y esperar que, obviamente, que el criador te quiera vender un pájaro de gran nivel. Porque para mí las importaciones son eso, es aprovechar de traer algo que tú no tienes en el país. Está perfecto. Y ojalá te pueda sacar y poder avanzar, y que eso se mantenga en el año, perdure. O sea, perdón, perdure en el tiempo, no en el año. Juan Carlos, Perfecto. ha sido muy enriquecedor todo lo que has hablado en cuanto a las razas que criás y en cuanto a temas generales, también en cuanto a pluma, color y a todo. Brevemente, porque el tiempo es tirano en radio, quiero que nos cuentes desde cuándo sos socio del Círculo Ornitológico del Norte y qué significa el club para ti en particular. Bueno, llevo 10 años en el club. Yo soy un poco disperso en el tema del tiempo, ¿ya? El club para mí significa, es una gran familia. Eso siento. Yo pertenecía antes a la Chior, donde también sentía este compromiso, pero el norte me hizo ver una gran familia. Es un club, cuando estás en el campeonato lo disfrutas bastante, su gente es muy cercana, dan ganas de viajar. De hecho, estoy a 400 kilómetros y uno no haya la hora de que llegue el campeonato del norte para poder compartir y aprovechar ese momento. Me he mantenido ahí por eso, esa cercanía, el tema de cómo manejan sus reuniones, que es algo que va enriqueciendo, y cómo el comportamiento de ellos también ahí. Es un club bien familiar en ese sentido. Es lo que sucede, ¿no? Que en otros momentos nos parecen unas distancias tan largas, pero cuando estamos haciendo algo que nos gusta y somos bien acogidos, bien recibidos, 400, 500 kilómetros no son nada, ¿no? Así es. Es la pasión, pero cuando te sientes bien en un lugar, quieres estar ahí Exacto. y ser partícipe de todas las actividades que se puedan. Obviamente por la distancia uno no puede ir a cada rato, pero cuando llega el momento del campeonato uno quiere estar ahí y poder disfrutar de esto. Y Diego, disfrutar de la gran familia que se conforma. Diego, esto que nos sirva como ejemplo, Por supuesto. que viajan 400 y algunos criadores que yo tengo Mucho conocimiento más, y acá muchas veces nuestras filiales a 80 o 100 kilómetros no vienen a competir a los campeonatos. Entonces, Bueno. ¿dónde está la pasión? Y sobre todo, ¿dónde está el compromiso? Es un No. club que tiene gente del sur, tiene gente del extremo norte, hay gente de Iquique, de Antofagasta. Entonces, imagínate la cantidad de kilómetros que son, tú que conoces acá, Enrique. Sí, por supuesto. Hay gente del sur también en el CON. Y hay que ver a la gente, yo que he estado ahí presente en el momento que llegan, con el entusiasmo y con la locura que llegan a los campeonatos, que es increíble, increíble. La verdad que es digno de felicitar. ¿Estás ahí, Juan? Sí, estoy acá, Bueno. te estaba escuchando. Bueno, queremos con Diego Queremos darte las agradecerte que nos hayas brindado parte de tu tiempo hoy, un domingo de mañana, que mucha gente a primera hora de la mañana no Está durmiendo. Está durmiendo y no está disponible, pero agradecerte porque la verdad que muy enriquecedor todo lo que tú dijiste, y quiero decirte algo también que creo que, no sé si Diego lo sabe o no, tú querías ser aspirante a juez de forma y postura en Chile, que no pierdas eso y que vamos arriba, que en algún momento también te vamos a tener en la plana de club, jueces, en el club. en el club de jueces. Así que vamos arriba, Juan Carlos. Y ya te estamos Bueno. comprometiendo para otra oportunidad a hablar de algún otro tema. Sí, no tengo ningún problema. Yo también los quiero invitar más adelante. Bueno, ahí van a saber.
A lo mejor volvemos también a hacer entrevistas que son importantes y enriquecen la cultura de lo que es nuestra afición. Quiero darle las gracias Enrique, Diego, por la oportunidad. La primera vez que actúo en algo así en cuanto a radio. Así que muy agradecido, los felicito por el programa que hacen. Es importante, ojalá muchos países pudieran copiar esto para poder dar a conocer lo que es la canicultura y lo difícil que es también hacer canicultura. ¿Ya? Sobre todo con todos los temas que ocurren hoy en el tema animalista y todo ese tema. Bueno, pero muchas esto gracias. se agradece mucho. Muchas gracias, Juan Muchas Carlos. gracias. Gracias. Listo. Que estén bien. Gracias a ustedes. Bueno, estuvo con nosotros Juan Carlos Plaza, desde allá, desde Chile, ¿no? Allá a unos cuantos kilómetros de Santiago, allá en la ciudad de los Andes. Y bueno, Diego, como yo digo siempre, el tiempo es tirano en radio. Tirano, ¿qué vamos a hacer? Se nos vino la hora, nos vamos a la tanda y volvemos con Hablando de Aves del día de hoy, para disfrutarlo juntos, Diego, hoy que es para usted y para mí, es un día muy especial. Un día especial. Ya lo vamos a decir. Vamos que hay. ACRE, Asociación Canaricultores Roller del Este, más de medio siglo disfrutando unidos el hobby de la canaricultura. Informate al 099-172239. Te esperamos. Alambres La Uruguaya, 106 años en el mercado. Alambre de acero ovalado para el campo. Mallas ganaderas, mallas electrosoldadas, concertinas y pinchos para seguridad. Tejidos mosquiteros, romboidales artísticos y para zarandas. Esteras de caña y cintas de plástico. Alambres La Uruguaya. Lunes a viernes de 8 a 16 horas. 095-155-575. Instagram alambres.lauruguaya. En Rivera 3066, esquina Maquichen, está Acru. Allí encontrarás todos los insumos para nuestras aves, semillas, medicamentos, nidos, ventas al público en general. También aves en exposición permanente todo el año. Abrimos de lunes a sábados. Comunicate al 2-622-7169. Carnicería La Proa. Carne de novillos, pollos, achuras, los mejores cortes para nuestros clientes. Atendida por sus propios dueños, Marcelo y Paola. Estamos en Luis Valleverres, 5706, esquina Camino de las Tropas. Haga su pedido por el 2-315-0061. Los esperamos. Mudanzas La Higiénica. Desde 1903. Mudanzas, depósito, guardamuebles y embalajes. Teléfono 2-218-8520. Somos los pioneros y damos el mejor servicio. Mudanzas La Higiénica. Aviario Chico Torino de Milton. Lucía y Franco Tum. Ubicado en la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, filial Cucú, canarios de color, con o sin factor, verdes y ágatas, forma y postura, Fife Fancy, campeones departamentales, nacionales y mundiales. Por consultas o informes, en ACRU o al 094-283-711. Biolacta, representante exclusivo de Delaval para el Uruguay. Los mejores insumos y equipos para el tambo son de Delaval. Informate al 092-921-779. Bueno, regresamos acá hablando de aves. Diego, vamos a reiterar el sorteo que tenemos a realizar el último domingo del mes de octubre. ¿Sabes que voy a tener que hacer una pequeña corrección? Vamos a hacerlo el sorteo
el penúltimo domingo del mes de octubre, Bien. porque vamos a tener las elecciones nacionales. Bien. Y como nos había comentado Jordan, ese día vamos a salir con un programa grabado. ¿Puede ser? Ahí Bien, está. bien, perfecto. Entonces el sorteo lo realizaremos el domingo 20, si les parece bien. O sea que hay que apurarse a mandar. Hay que apurarse, queda poco. Claro, claro. Tenemos un casal de Canarios Canela, del criadero Antelo. Bien. Y bueno, para poder competir por los ejemplares hay que mandar un WhatsApp al 092 157 151. Reitero, 092 157 151 con su nombre, las últimas 3 cifras y la barra de su cédula. Atención, amantes de la naturaleza. Tenemos un vivero familiar en el corazón del Prado. Plantitas y algo más. Amplia variedad de plantas, macetas, artículos para jardinería, sustratos. Plantitas y algo más. Estamos en Facebook y en Instagram. O por el celular 091-823-826. Diego, Acru está en la Rural del Prado. ¿Podés explicar algo? Exactamente, existe una exposición que se está llevando a cabo viernes, sábado y domingo de esta semana y viernes, sábado y domingo de la próxima, en la cual están muchos proyectos y emprendimientos, varios proyectos relacionados con mascotas, con animales, y entre ellos se encuentra Acru. Tiene un stand de exhibición donde existe una gran variedad de las especies que se pueden conseguir en la sede social o en los criaderos, ¿no?, de acá del país, con un popurrí para demostrar, las variedades que hay y lo lindo que quedan, ¿no?, como decoración también. Quiero avisarle a toda la audiencia que luego del programa vamos a estar firmando autógrafos en el stand de Acru, o sea que todo el que pase por ahí va a recibir un autógrafo de quien les habla, y si quieren una foto y si no quieren romper la cámara, bueno, nos sacaremos alguna foto dentro del stand de Acru. Jordan, tenemos otro contacto. Muy buenos días, Mariscal don Bernardo Williamson. Buenos días, bueno, con alegría. Hoy me tocó estar a un poco de distancia porque estoy para el lado del este, justo disfrutando en familia con aniversario, o sea, cumpleaños de mi suegra, 82 años, así que, bueno, estamos pasando muy lindo sobre la laguna del Sauce en el este. Les quería, la verdad que estuve escuchando y bueno, muy enriquecedor toda la charla con Juan Carlos Plaza de Chile. Realmente hay algo que me gustaría conversar un poco y hacer hincapié, y es cuando él hablaba del tipo de pluma, ¿no? Porque a veces hay muchos mitos, que si cruzo intenso por intenso, que si tengo que cruzar intenso por nevado, y por ejemplo muchos dicen no cruces nunca nevado por nevado. En la naturaleza el canario ancestral es nevado, o sea que normalmente era cruza nevado por nevado. Después surge en una de lo que son mutaciones, surge el intenso, y ahí es que nosotros normalmente cruzamos intenso por nevado. Y llevado esto a color, o sea, porque no es solamente para los pájaros de postura, creo que es más importante decir si cruzo intenso por nevado, si cruzo de determinada forma, es ver el tipo de pluma. Y en tipo de pluma yo voy más a la estructura de la pluma. Creo que es muy, muy acertado lo que nos ha dicho Juan Carlos Plaza. Realmente el criador, para tener éxito, ya sea en postura, ya sea en Gloucester o en Norwich o en Crested o en un pájaro de color, como puede ser rojo, amarillo, o pájaros de línea oscura, lo que sea, no importa. La estructura de la pluma es fundamental. En uno de los pájaros que nosotros vemos más y que le hacemos en color el seguimiento para la estructura de la pluma es en el rojo mosaico, por ejemplo, o amarillo mosaico. Para nosotros llegar a tener un pájaro que tenga las virtudes necesarias, ¿no?, sin tener que
maquillar al pájaro, o sea, porque son cosas que están prohibidas, o sea, ni recortar plumas, ni arrancar plumas, ¿no? O sea, que haciendo un trabajo que sea natural, es importantísimo la estructura de la pluma, que haya un pájaro que sea de pluma apretada y un pájaro que sea de pluma suelta en el cruce. O sea, normalmente el pájaro de pluma apretada va a mostrar más las virtudes del lipocromo, ¿no? Ya sea en lo que es rabadilla, hombros, etcétera, que va a mostrar bien el color rojo vivo o amarillo vivo, y tenemos que cuidar también cruzando con un pájaro de pluma más suelta para que también muestre el blanco. O sea, en el equilibrio ese es que se llega a lograr sacar un muy buen pájaro. En el medio a veces quedan pájaros que no son lo deseado, pero para llegar a tener el pájaro deseado normalmente hay que buscar ese equilibrio. Lo mismo va para postura. Y después, o sea, un poco analizando, que escuché con mucha atención todo lo que nos dijo Juan Carlos, y la verdad que creo que no tiene desperdicio, este programa vuélvanlo a escuchar, vale la pena. Realmente él ahí habla después del tema cuando le preguntan de los pastones, ¿no? Tal pastón, tal no, bueno, en el caso ese habla de que utiliza un pastón belga. Bueno, creo que donde nos llevan mucha ventaja los europeos, más que en calidad de pájaros, porque yo creo que hoy en día en el hemisferio sur hay muy buena calidad de pájaros, pero nos lleva mucha ventaja en el tema de la alimentación. Por un tema de cantidad de criadores a quienes le venden, etcétera, hay grandes empresas que tienen muy equilibrado todo el tema de proteínas, de carbohidratos. O sea, Juan Carlos nos hablaba de aminoácidos. Bueno, los aminoácidos son los que forman los carbohidratos. En el ave es muy importante el carbohidrato, al igual que es muy importante las proteínas, ¿no? Los aminoácidos que forman las proteínas, es muy importante las proteínas. Pero en las proteínas a veces no es llegar a darle el porcentaje alto, sino darle la calidad de los aminoácidos que forman a la proteína. O sea, esos aminoácidos esenciales que a veces para formar la estructura de la pluma se necesita un tipo de aminoácidos y hay otros que a veces no son lo deseado. Entonces, todo eso creo que ahí es donde nos lleva ventaja. Y por eso es importante ver qué se le da. Por eso él recalcaba la necesidad también del huevo duro, ¿no? Por supuesto, porque el huevo duro, si bien tú te fijas en la tabla proteica, el huevo duro tiene creo que un 12% de proteína, no es tan alto, 12 o 13%, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene aminoácidos esenciales, fundamentales para la formación de la estructura del ave, para la formación del plumaje, de todo. O sea, lo más completo que le podemos dar a un ave es lo que está en el huevo duro. Exacto. Bernardo, sí. Vos que estabas hablando ahora de la pluma y de todo. Sí. Yo quería hacerte una pregunta porque voy a algo muy elemental, al canario amarillo, que dentro de todo no es el ancestral, pero digo, es el que todo el mundo siempre dice el canarito amarillo. Intenso por intenso, ¿qué pasa en el canario amarillo? Intenso por intenso en el canario, yo te voy a decir algo. Lo que más he criado ha sido en su momento rojo. Bueno, como rojo el rojo es exactamente igual a un amarillo. La diferencia que tiene es que hay un gen que se lo aporta el cardenalito de Venezuela, en el cual permite que el pigmento rojo se fije. Bueno, vamos a partir que fuera el mismo pájaro. Lo mismo que pasa, es muy normal cada tanto hacer un cruce intenso por intenso. Hay el mito de que está el factor letal, que hay un porcentaje que se muere. La verdad que yo no lo he llegado a detectar, el famoso factor letal. Realmente he sacado muy buenos rojos cruzando intenso por intenso, pero es algo que el criador tiene que hacerlo una vez cada tanto. Y cuando cruzás intenso por intenso, tenés posibilidad de sacar algún intenso homocigoto.
El intenso homocigoto es aquel que cuando lo ves tiene una pluma muy apretada, que a veces no es el pájaro ideal para presentar, pero es como un pájaro fantástico para después criar. ¿Por qué? Porque ese intenso que es homocigoto, ¿no?, va a largar todos esos pichones intensos. Y ya ahí podés regular con qué hembra nevada lo cruzás, de repente dándole más estructura de pluma y eso, y una mejor forma, porque normalmente muchos de esos intensos homocigotos son pájaros que no son muy lindos de forma al tener la pluma muy apretada, pero van a dar toda su descendencia, cruces con lo que cruces lo va a dar intensos. Entonces ahí es donde muchas veces buscamos sacar buenos rojos intensos y en cantidad, y en un criadero a veces como los que tenemos en Uruguay, que no echamos más de 10 o 15 hembras en un determinado color, te da posibilidad de sacar una cantidad de pichones importantes. Yo te diría que la mayoría de los criadores muy buenos, tanto sean rojos o en amarillos, hacen alguna cruza de intenso por intenso hasta conseguir sacar un intenso homocigoto que ellos lo detectan. El intenso homocigoto no tiene ni una peca de nevación, o sea, no tiene shimel, no encontrás una puntita blanca, nada, es totalmente cubierto de color. ¿Se entiende? Sí, señor. Exacto. Diego. No, la verdad, algo que muy didáctico, muy bien explicado, y así como se usa en color, en forma y postura también, por el tema de la pluma, para tratar en algunos casos de achicar el tamaño de algunas aves en los cuales el tamaño es el factor fundamental, ¿no? Diego, yo voy a contar una intimidad que cometí el año pasado en cuanto a forma y postura. Yo nunca había criado Gloster, realmente, bueno, ustedes lo saben, y el año pasado, porque un amigo me regaló, en realidad 2 amigos me regalaron aves, crié Gloster, y en un momento yo tenía el macho con copete y la hembra con copete. Y como todos decimos que no se puede, y yo porfiado, lo puse a criar. Y a mí me sacaron buenos ejemplares y todos con corona. O sea, evidentemente que lo hice solamente una vez, ¿no? Sí. Pero digo, los huevos estaban fecundos, los pichones no murieron en el huevo y se criaron. O sea que si lo traslado un poco también al color, claro, ¿no, Bernardo? Que tú decías del color. Y bueno, yo también en forma lo hice en cuanto al tema del copete, no del color, ¿no? Hay muchos mitos, como hablábamos otras veces. Creo que la experiencia es la base de todo, ¿no? Fundamental, que uno, no es que tengamos que andar probando todo, porque digo, como siempre digo yo, los que me han escuchado dar alguna charla, tanto acá como en el exterior, para mí en forma y postura está todo inventado. No podemos inventar razas. Las razas que están son las que están en estudio, están. Claro, y si no, las razas que están en estudio, que después, bueno, ya sabemos cómo se van a probar, ¿no? En los campeonatos mundiales, y bueno, durante 3 años creo que son. Pero digo, no hay que andar inventando mucho. Pero en este caso yo hice esa prueba y a mí me resultó, vuelvo a repetir, lo hice una vez y porque no tuve otra salida, porque no tenía otro pájaro que poner. Claro, sí, y realmente lo hice. Enrique, la realidad es que la cría de canarios no es una ciencia exacta. Hay un montón de variables que puede ser ya sea como el tiempo, el clima, temperatura, humedad, la ventilación del criadero, el tipo de criadero, las distintas acciones que hacemos nosotros, como con lo que hablábamos en el programa anterior, de ingresar aves del exterior que puedan traer algo. Hay un montón de variables y la alimentación indudablemente pesa muchísimo. Yo lo que le digo siempre, en la canaricultura hay que observar, si uno no tiene memoria, anotar las cosas y después leer lo que anotamos a los 6 meses, al año, a los 2 años, y vamos a encontrar muchas cosas que nos han pasado que son de mucha enseñanza, para bien y para mal. E indudablemente que también acá, como decimos, no hay 2 maestros con el mismo librito. Cuando algo te funciona bien, repetilo, no cambies nada,
porque si tuviste un año que te fue bien en cantidad de pichones, en la calidad, repetí lo mismo al año siguiente, tratá de mejorar algo, pero nada más, no hagas grandes inventos, ni de cambiar un pastón, ni nada. Cuando algo te anda mal, bueno, trata de buscar a ver qué es. Siguiendo con la charla la entrevista con Juan Carlos Plaza, creo que otra cosa que nos deja una enseñanza bárbara, que tú lo dijiste, Enrique, es lo de que hace 400 kilómetros para los campeonatos, para reunirse con amigos, etcétera. Claro, Chile es un país muy largo porque de norte a sur es continental prácticamente, pero la realidad es que se da mismo en Europa, que tú ves gente que se va en auto, yo que sé, de Bélgica hasta Portugal, o de Portugal a Italia, y cruza y esto, para ir a ver un campeonato, para competir, para ir a un internacional, etcétera. Nosotros tenemos que aprender de eso, porque en nuestra afición, tú lo decías, que a veces de una filial no te vienen a competir porque tienen que hacer 80, 100 o 150 kilómetros, que lo ven lejos. Vamos a suponer, gente que vive en Florida venía a Montevideo, o gente que vive a Durano venía a Montevideo, o de San Carlos a Montevideo, de Colonia, pero también pasa lo mismo de Montevideo hacia el interior. Claro, ahora tenemos una seguidilla de 5 o 6 años que ha habido muy pocos campeonatos en el interior, pero si hay un campeonato en el interior hay que tratar de ir también, porque las distancias nuestras, y más que nada en el mundo ornitológico, son muy chicas. 150 kilómetros no existe. Hoy en día tenemos excelentes carreteras. Uruguay ha mejorado muchísimo en la parte de carreteras. Ir y venir no es tanto problema. Hay que tratar de hacerlo más, y es la forma también de aprender, de compitiendo, de agarrar y ver en qué punto estamos parados, en qué tenemos que mejorar, o de repente pensamos que andamos mal y andamos mucho mejor, ¿no? Entonces, ese es el buen momento. Muy enriquecedor todo lo de Juan Carlos. Y otra cosa que, cambiándole el tema, quiero agregar en una conversación que tuve quizás hace 12 años o 13 años con respecto al Gloster, que ya en una oportunidad creo que lo he comentado. Cuando hablamos de que el Gloster tiene que ser de 11 centímetros, la realidad que a nivel mundial son muy pocos los pájaros que llegan a campeón mundial con 11 centímetros. El pájaro, en el Gloster hay un balance, la forma es muy importante, la estructura de pluma es muy importante, el conjunto en general, la cabeza, ¿no? Y bueno, también hablaba de corona, la corona, todo. Hay un montón de puntos que son importantes. Entonces, si bien tiene, y valga la redundancia, importancia los 11 centímetros o el tamaño chico, pero muchas veces por achicar hay pájaros que pasan a perder su forma, etcétera. Y en una conversación que tuve con Luis Veraldi, que para mí el tipo era un fenómeno, ¿no? Por suerte tuve posibilidad de mantener una buena amistad con él, y varias conversaciones de esas, como nosotros hablamos, conversaciones de boliche, en la cual se aprende mucho, como las que tenemos a veces en un viernes en Acro y eso. Recuerdo que le pregunto por los Gloster, por el tamaño, me dice, mira, acá hay una realidad, es lo mismo que las generaciones que habían nacido en finales de los 1800 o principios de los 1900, ¿qué pasaba? Eran hablando del ser humano, ¿no? Eran generaciones mucho más bajas. ¿Por qué? Porque había un déficit nutricional. Entonces, a medida de que tenemos una nutrición más rica en determinados elementos, las generaciones han ido creciendo. Y lo vemos, yo que sé, de repente tus abuelos eran más bajos, tu padre era un poco más alto, vos ya sos de una altura y tus hijos y tus nietos a veces sorprenden que tienen 5 o 10 centímetros más. Y eso que es un cambio en la evolución alimenticia. Y en el Gloster ha pasado un poco lo mismo. Hoy en día tenemos pastones espectaculares, muy buena nutrición, hemos aprendido muchísimo, pero eso nos lleva a que de a poco
se ha ido agrandando, que posiblemente sea un tema, quizás no lo veamos en los próximos 5 o 10 años, pero a futuro que se tendrá que conversar, mismo a nivel de jueces, cómo se hace, o si hay que variar el estándar, pasar los 11 y medio o a 12, no sé, pero hay cosas que si querés mantener, porque después pasa que el juez llega y cuando pone en balanza hay jueces que de repente solamente le importa el tamaño y mata pájaros que tenían una estructura, una forma perfecta, y solamente por el tamaño, y tenés otros que tienden a otra cosa, pero la realidad es que si vas a un nivel OMJ internacional, a los mejores campeonatos del mundo, ya sea en Europa y mismo a campeonatos mundiales en el hemisferio sur, los que ganan son los que tienen equilibrio en todos los puntos, ¿no? Ustedes dos son jueces, no sé qué les parece, Diego, vos que has sido... has estado tal cual. En Europa, en Turquía, etcétera. No, es tal cual lo que estás diciendo, digo, no. Y bueno, por eso es que en Europa existe también otro estándar que no pertenece a la COM, que es el IFGA, en el cual tienen un Gloster que es mucho más grande, ¿no? Sí, es mucho más grande en tamaño. Y bueno, esto es así tal cual las palabras que vos decís, Bernardo. Pero Bernardo, no me gustaría terminar el programa sin hacerte una consulta. Dime. Que me des una reflexión de la velada que tuvimos el viernes pasado. Rapidito, don Bernardo, porque tenemos poquitos minutos. Sí, no, muy rápido. Una que quiero hacer una mención rápida a Jorge, que llevó la carne. ¿De qué carnicería es? A ver, comentame. La ahí, Proa. Creo que la Proa. La sí, Proa. sí, la Proa. La Proa. Lo tenemos como avisador ya. No, la verdad que excelente. Y llevó unos arrollados de pollo. Pamplonas de muy, pollo, muy don buenos. Bernardo. Pamplonas de pollo. Pamplona de pollo, bueno, pollo arrollado con distintos rellenos, pero la verdad que espectacular. Pero más allá de eso, tuvimos una velada excelente donde vino gente que nunca había estado, Pablo, que es nuevo, trajo al papá, y bueno, está viniendo, que hacía tiempo que no estaba viniendo, ahora viene más seguido de Koala, Gustavo con el hermano también, y bueno, ese Gustavo Fernández, y se está arrimando más gente, y la verdad que en esa velada, ¿qué es lo que sale? Conversaciones de pájaros, además de otras cosas, como todo el mundo, yo qué sé, lo del día a día, que conversación, pero surge cosas muy interesantes. Fue muy bueno, tuvimos que armar la mesa adelante porque éramos más cantidad de comensales, y se come a escote a lo que sale, a costo, ¿no? Comimos excelente parrillada, todo, y gastamos 400 Le pesos. voy a dar una primicia. Sí. Invité a mi director de teatro a concurrir los viernes y me va a acompañar los próximos viernes también a compartir la mesa de acá. Bueno, pero queremos así que ojo. algo queremos ahí. No te digo que hagan algo de Shakespeare, pero algo van a tener que hacer. O sea, y eso está bueno, ¿no? Fue como dijiste vos, Bernardo, no nos pasamos hablando de pájaros, hablamos de la vida. ¿No? Y eso está bueno porque... Pero la realidad es que entre eso siempre surge temas interesantes, y a veces aprendemos tanto de los aciertos como de los errores de otros compañeros cuando sale en un tema informal y lo comentan, se aprende muchísimo. Bueno, nos pusieron la música. Yo me estoy yendo, pero ¿sabe una cosa? Es de este panorama divino del este del Uruguay, que la verdad que recuerdo toda la gente de Acre y eso. Quiero decirles que por favor no se olviden que criar es preservar, y vayan al Prado este fin de semana y el que viene, que está muy interesante el tema de mascotas. Un abrazo grande. Gracias, Bernardo. Diego, hoy es un día muy especial, cortito nomás, para nosotros dos, ¿no? Sí, pero vamos que gane el que tenga que ganar, pero realmente no en serio, esto es en serio. Que sea todo en paz, ¿no? Porque digo, el fútbol es un deporte y vamos a tomarlo como deporte. Ahora, si gana Peñarol, nos ponemos felices. Por supuesto. Nos vamos, Diego. Nos vemos el próximo domingo y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Bueno, nos vamos. Gracias, Jordan, por ponerlos al aire. Hablando de aves, el próximo domingo, 9:70, Radio Universal, arriba Acru.
970universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y del mundo.